nombre es Marjorie Velarde y vengo a exponer sobre las leyes de Kirchhoff y las leyes de corriente de Kirchhoff. Para este caso explicaré lo que es un nodo. Un nodo es un punto en un circuito donde se unen dos o más componentes. Las leyes de corriente de Kirchhoff establecen que la suma de las corrientes que entran a un circuito son iguales a la suma de las corrientes que salen, o son la suma algebraica de las corrientes. Para este caso, tenemos la I que sale directamente de la fuente, I que sale menos I1 menos I2 es igual a 0. Por medio de la ley de Ohm y la resistencia equivalente, vamos a empezar a calcular lo que es I1 e I2. Ok, calculamos primero I1, estudiando este circuito. Calculamos la R equivalente por medio de la ley de Ohm. La R equivalente va a ser igual a la suma de R1 más R3 más R4. R equivalente va a ser igual R1 que tenemos que son 10 ohmios más R3 20 ohmios más R4 que son 10 ohmios. Tenemos R equivalente a ser igual a 40 ohmios. Por la ley de Ohm yo puedo decir que I1, que es la intensidad que me está entrando aquí por esta resistencia, lo llevo al circuito nominal, que es fuente, intensidad de corriente y resistencia. Para este caso tengo R equivalente. Digo que I es igual a B entre R. Tengo que el voltaje son 10 voltios entre la R equivalente que son 40 ohmios. Eso me da un igual a 0,25 amperios. Para I2 ya tenemos I1. Para I2, viéndolo de esta malla, aplico ley de Ohm. B es igual a R2, porque estoy evaluando I2, donde 10 voltios entre R2 que son 5 ohmios da un igual de 2,5 amperios. Amperios. Yo tengo I1 y I2, despejo I. Según esta ecuación, I va a ser igual a I1 más I2. I va a ser igual a I1, que tengo que es 0,25 amperios, más 2 amperios. Y va a ser igual a 2,25 amperios. Hasta ahí llega mi parte del ejercicio. El siguiente, lo que son las leyes de voltaje de Kirchhoff, lo va a explicar mi compañero Edwin Abril. Buenas tardes, mi nombre es Edwin Abril, estudiante del cuarto semestre de Ingeniería Industrial. Me tocó la parte de leyes de tensiones de Kirchhoff. Mi compañera en el video anterior explica lo que es la ley de nodos de Kirchhoff. Entonces, bueno, dándole continuación a esto, vamos a aplicar el método de las tensiones de Kirchhoff, que tiene como definición la sumatoria algebraica de la diferencia de potencial, es decir, voltaje, en un lazo cerrado o bucle, y donde esta sumatoria algebraica es igual a 0. Como podemos analizar, el circuito está dividido en dos mallas, malla 1, malla 2. Para plantear la malla 1 por leyes de tensiones de Kirchhoff, primero debemos darle la dirección del voltaje en cada una de las resistencias y obviamente, como mi compañera explicó, por la ley de nodos de Kirchhoff ya se planteó las corrientes que salen del nodo. Una vez que tenemos la
dirección de las corrientes, podemos plantear la dirección del voltaje. Como se puede visualizar aquí en la imagen, el voltaje se opone a la corriente, por lo tanto, BR2 entra negativo y sale positivo, el valor de la fuente positivo sale negativo, y podemos plantear la malla 1 como de la siguiente manera. Malla 1 va a ser igual a menos BR2 más el voltaje de la fuente es igual a 0. Ok, la segunda malla va a ser igual a menos el voltaje de la fuente más BR1 más BR3 más BR4 igual a 0. Una vez que tenemos planteadas las dos ecuaciones, tanto de la malla 1 como la malla 2, podemos también aplicar el procedimiento para calcular los distintos voltajes que caen en las distintas resistencias. Tenemos como dato importante el cálculo de cada una de las corrientes que se explicó en el video anterior por mi compañera Margeli. Y bueno, partiendo de estos datos, podemos calcular los distintos voltajes que caen en las diferentes mallas, tanto en la malla 1 como en la malla 2. Tenemos un dato importante, que en la primera ecuación sabemos que el voltaje de la fuente es igual al voltaje que cae en la resistencia 2. Para refrescar un poco, sabemos que todo voltaje que se encuentre en paralelo con una resistencia, el voltaje que cae sobre esa resistencia es el mismo voltaje que cae sobre la fuente. Por eso que el voltaje de la fuente es 10 voltios y el voltaje que cae sobre la resistencia va a ser los mismos 10 voltios. Entonces, BR2 va a ser igual a 10 voltios. Si deseamos calcular el voltaje que cae sobre la resistencia R1, podemos aplicar ley de Ohm. Como tenemos los datos que ya se consiguieron al principio y los datos que nos dejó el problema, sabemos que el voltaje que cae en la resistencia va a ser igual a voltaje BR1, va a ser igual a la corriente que cae en esta resistencia que ya la habíamos calculado, que era I1, donde sabemos que I1 es 0,25 amperios por la resistencia. ¿Y cuál es esta resistencia? R1, y R1 es igual a 10 ohmios. Si queremos calcular el voltaje que cae sobre la resistencia R3, BR3 va a ser igual a la corriente, que en este caso es I1, que es 0,25 amperios, por R3, que es igual a 20 ohmios, y BR4 es igual a la corriente que cae sobre R4, que también es I1, que es 0,25 por la resistencia, que es igual a 10 ohmios. Si multiplicamos 0,25 por 10, esto sería, déjenme calcular un momento, 0,25 por 10, estamos hablando de 2,5 voltios. 2,5 voltios. BR4 está igual, serían 2,5 voltios aquí también, el voltaje que cae sobre R4, y BR3 sería 0,25 por 20, sería el doble, en este caso sería 5 voltios. Como les expliqué anteriormente, que mi compañera también lo explicó, si sumamos estas tres resistencias te da una R equivalente, y por lo tanto, como está en paralelo con la fuente, te debería dar 10 voltios. Como aquí tenemos la proporción de la resistencia, la sumatoria de las tres te debería dar el valor de la fuente. Y para corroborar esto, si tenemos BR1, que es igual a 2,5, más BR3, que es igual a 5, serían 7,5, más BR4, que es 2,5, la sumatoria de esta te da el voltaje de la fuente, que en este caso sería 10 voltios.
Y bueno, aquí se explica tanto ley de nodos de Kirchhoff como leyes de tensiones de Kirchhoff. Esta es toda nuestra exposición. Gracias.